Bueno, buenas tardes a todos, a los que estáis en la sala y a los que estáis al otro lado de las pantallas. Yo soy Laura Ruedas, responsable del área de productos del Instituto de la Construcción de Castilla y León. Ante todo, agradecer a la organización de las jornadas la invitación para participar de ellas, que siempre es un placer. Y lo que venimos a explicar esta tarde, como bien dice el título de la ponencia, es, vamos a hablar acerca del libro del edificio existente. Es una figura nueva, aunque yo creo que no tan nueva, porque ya llevamos bastante tiempo desde el sector trabajando en esta línea y promoviendo actuaciones de este tipo. Pero bueno, ahora con la aprobación del Real Decreto 853, los fondos europeos, las tendencias actuales en materia de rehabilitación, pues se convierte en una figura pues importantísima. Y de ahí la presentación de esta tarde. Como bien sabéis, desde el Instituto de la Construcción siempre nos gusta apoyar mediante herramientas informáticas las exigencias que los profesionales nos encontramos al día a día al ejercer nuestra labor, que faciliten un poco, en la medida de lo posible, pues las trabas que nos vamos encontrando, trabas o retos, mejor dicho. En este caso, nosotros ya llevamos tiempo, bueno, con el libro del edificio de obra nueva, que todos conocemos, llevamos muchos años, con ya unas versiones más actuales en formato web, año y algo aproximadamente. Entonces, el libro del edificio como tal es una figura que conocemos todos desde hace muchos años y por eso nosotros pues, poníamos a disposición de los profesionales esta página web que tenéis en pantalla que nos permite, pues mediante un registro, acceder y realizar nuestros libros del edificio de obra nueva. ¿Qué ocurre? Que, como comentaba, llevábamos tiempo también promoviendo intervenciones en los edificios existentes, ya no solo cuando estamos hablando de inspecciones técnicas, de informes de evaluación, de certificados de eficiencia energética, se hace cada vez más necesario instrumentos que nos apoyen a la hora de evaluar y aportar información de los edificios existentes y así también proporcionar a los propietarios de edificaciones con cierta antigüedad información suficiente acerca de su edificio. Por ello, también desde hace tiempo nosotros promovíamos que este libro del edificio no solo permitiera la realización de un libro del edificio de obra nueva, sino también un libro del edificio de obra existente. A lo largo de la jornada os voy a mostrar pantallas de la herramienta informática que os estoy comentando. Parte de ella está operativa desde hace, como os comento, más de un año, que es lo referente a cuando vamos a realizar un libro del edificio de obra nueva. Y la otra parte, la del libro del edificio existente, pese a también estar desarrollada desde hace más de un año, ahora estamos en un proceso de adaptación para cumplir con los contenidos del Real Decreto 853, que al final es el hito que tenemos que ponernos. Entonces, por un lado, simplemente mostraros que esta herramienta, pues efectivamente, sí que nos permite seleccionar un libro de obra nueva. Lógicamente, nos vamos a apoyar en el cumplimiento de las exigencias de la LOE, que es la que nos recoge la obligatoriedad de entregar el libro del edificio junto con la documentación de obra ejecutada y una vez accedido a la herramienta, pues vamos en los distintos apartados. No es objeto de esta tarde mostrar esta parte, pero sí la que nos viene a interesar, que es la del libro del edificio existente. Como os comentaba antes, esta parte la estamos desarrollando, está en fase ya de pruebas y va a salir a producción pues en breve. O sea, tenemos previsto a la mayor brevedad posible, lo iremos anunciando a través de redes y a través de la web del Instituto de la Construcción. Pero bueno, os voy a adelantar un poco en primicia pues todo el desarrollo que ya se ha realizado. Entonces, cuando seleccionamos un libro de obra existente, lógicamente, ya lo he venido diciendo, nosotros nos vamos a basar en los requisitos y los campos mínimos que se nos incluye en el anexo 1 del Real Decreto 853, que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y del que ya estáis obteniendo información en estas jornadas. Entonces, este anexo 1
nos va a recoger estos contenidos mínimos que tenemos que tener a la hora de realizar el libro del edificio existente, y son esos contenidos de los cuales nos hemos apoyado para adaptar la herramienta informática que os voy a mostrar. ¿Cuáles son estos contenidos? Pues lógicamente primero vamos a identificar el edificio, aportar una información general mediante unos datos generales que lo describan y que lo localicen. Luego, este libro del edificio existente se va a centrar principalmente en dos grandes bloques. El bloque 1 es el más conocido posiblemente por los profesionales, porque está compuesto, por un lado, por la documentación del edificio referente al estado de conservación del mismo. Ahora vamos a ir viendo un poquito más en detalle. Y luego también información acerca del correcto uso y mantenimiento. Estos dos aspectos ya llevamos tiempo recabándolo, ya llevamos tiempo elaborando informes que contienen este tipo de información y nos es más conocido. El bloque 2 es la parte más novedosa que viene a implementar esta figura del libro del edificio existente. ¿Por qué? Porque ya no solo pretende recabar información del estado de nuestro edificio, de qué características energéticas tiene, qué características en materia de accesibilidad, conservación, sino que nos invita a proponer a la propiedad como profesionales qué aspectos puede llegar a tener ese edificio, qué prestaciones puede llegar a adquirir, con un calendario, con una planificación, con unos costes estimados. Es lo que se nos está invitando, a dar un salto más a esa propuesta de evaluación del estado de un edificio. Y por eso es una parte un poquito más novedosa, que está compuesta por dos puntos a su vez. Uno lo denomina el potencial de mejora, luego vamos a entrar un poquito más en profundidad qué quiere decir con eso de potencial de mejora, y un plan de actuaciones para la renovación del edificio. Y por último, este anexo 1 nos recoge como contenido mínimo un apartado que es el último, pero para mí no menos importante, que es el resumen del libro para los propietarios. ¿Por qué? Porque creo que no tenemos que perder el foco de a quién se dirige este documento, que es a los propietarios, y es importante siempre destacar, informarles en un lenguaje sencillo, que puedan entender aquellos aspectos relevantes que tienen que conocer acerca de su edificación, y aquella información técnica que hemos recogido en los apartados anteriores, pues que la puedan tener un poco traducida e interpretada fácilmente. Eso es lo que se pretende con esta parte, y por eso digo que no es menos importante. Además de basarnos en los contenidos del Real Decreto 853, también nos basamos en los contenidos que se reflejan en la guía para la elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación, que es una guía que se ha realizado de forma conjunta por el Instituto Eduardo Torroja, el Consejo General de Arquitectura Técnica de España y el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. Entonces, estas tres instituciones han colaborado, han realizado esta guía estupenda que nos viene a facilitar la labor a la hora de cumplimentar un libro del edificio existente, porque clarifica conceptos, nos incluye explicaciones de determinados aspectos, es de descarga gratuita y es muy útil y recomendable. Entonces, hemos basado, por supuesto, los desarrollos informáticos en los contenidos aquí recogidos. Con ello, antes de empezar a mostraros un poco la herramienta y en qué consiste, recoger brevemente y de forma esquemática lo que he venido a comentar. Esa composición central del libro del edificio existente, que además de esos datos generales y además de ese resumen para el propietario, está centrado principalmente por estos dos bloques que veis en pantalla, de los cuales el primer bloque, como comentaba, es el más conocido. ¿Por qué? Ahora lo veremos y el mismo anexo 1 lo recoge. Porque este bloque 1 se va a componer de información, como comentaba, del estado de conservación. ¿Qué información del estado de conservación tenemos? ¿Qué informes tenemos a disposición los profesionales? Pues la inspección técnica de edificios, el informe de evaluación de los edificios, se completa la información energética con el certificado de eficiencia energética. Entonces, estos documentos forman parte de este bloque 1. Por ello, nosotros cuando nos planteamos una herramienta informática
siempre en pos de intentar facilitar la información y el trabajo y de no tener que introducir 2 veces información que ya hemos recabado por otro lado, creíamos importante que este trabajo relacionado con la IT, el IE y el certificado de eficiencia energética se pudiera aprovechar, se pudiera importar en esta herramienta informática. Por ello, cuando nosotros vamos a elaborar un libro del edificio de obra existente y seleccionamos la opción correspondiente, lo primero que nos va a proponer la herramienta informática es la posibilidad de importar un archivo digital. Seguro que muchos de vosotros ya sabéis de qué estoy hablando. Se trata de los archivos digitales que se obtienen al elaborar el informe de evaluación de los edificios o la inspección técnica de edificios en 2 herramientas informáticas que ahora os voy a mostrar. Como comentaba, lo que se pretende con esto es que si nosotros ya hemos realizado estos documentos que forman parte del libro del edificio existente de forma obligatoria, pues vamos a aprovechar esa información y vamos a importarla. Dichos ficheros se podrán importar por esta vía. Si no contamos con ellos, si el edificio del que vamos a hacer el libro del edificio no contiene esta información, podemos continuar, lógicamente, sin aportar esta información digital, pero siempre contando con esa opción que nos va a facilitar. ¿Qué archivos digitales estoy mencionando? Que seguro que los conocéis. Por un lado, el archivo con extensión .ie, que sale de la herramienta del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que nos ayuda en la elaboración del informe de evaluación de los edificios, de acceso y registro gratuito, que cuenta en su apartado de impresión, un apartado que se llama exportación digital, que emite un archivo digital que contiene toda la información de ese informe de evaluación de los edificios. Este fichero se puede importar en la herramienta que vamos a ver ahora. Igualmente, aquí en Castilla y León, como sabéis, tenemos esta herramienta que está alojada en el portal reitecil.com, que nos ayuda en la elaboración de inspección técnica de edificios aquí en Castilla y León y se basa no solo en el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, sino, como sabéis, en los contenidos del informe de evaluación de edificios. Igualmente, en la pantalla de impresión tiene la misma opción de exportación digital y en este caso lo que obtenemos es un archivo con extensión .it. Entonces, estos 2 archivos que os estoy comentando son compatibles al 100% con la herramienta que vamos a ver ahora. Una vez entramos, veis que este es el menú principal. Lógicamente, podemos crear uno nuevo, importar un libro del edificio existente, tenemos nuestros datos y tenemos un menú principal con 6 opciones. ¿A qué corresponde estas 6 opciones? Pues como comentaba, a los contenidos mínimos que se recogen en el anexo 1 del Real Decreto 853. Tenemos ese apartado de datos generales, ahora veremos qué datos concretos se solicitan. Un bloque 1 que está formado por esa parte de conservación y esa parte de uso y mantenimiento. Estos 3 puntos que acabamos de ver son los que se cumplimentarán casi al completo de forma automática al importar el archivo digital .ie o .it. Luego tenemos ese bloque 2 más novedoso compuesto por el potencial de mejora y el plan de actuaciones y luego el último punto destinado al propietario que resume lo abordado en los puntos anteriores. Muy bien. ¿En qué consiste cada uno de los aspectos? Y ahora sí que os voy a ir mostrando directamente la herramienta informática, los apartados que tiene y las opciones con las que cuenta. Los datos generales con los que vamos a identificar nuestro edificio, pues ya veis que aparece un submenú, de manera que se pretende que sea lo más sencillo posible ir cumplimentando los distintos apartados y que pese al final, cuando realizamos una herramienta informática, a mí siempre me gusta decirlo, lo que prevalece es el criterio del profesional y cómo aporta los datos y cómo rellena cada una de la información que se solicita, pues las herramientas informáticas sí que se intenta que sean lo más amigables, lo más fáciles posibles y que nos lo pongan un poco fácil la labor. Entonces, por eso vais a ir viendo que los pasos son muy consecutivos y muy sencillos de seguir. Como comentaba, esos datos generales, pues lógicamente vamos a identificar el edificio pues, con la dirección, la referencia catastral o las referencias catastrales.
porque lógicamente podemos tener un edificio con una única referencia catastral o tenemos que hacer un libro del edificio existente pues de un cuerpo constructivo que cuenta con otras referencias catastrales, por ejemplo, porque comparte sótano con otras edificaciones, pues nos permite ir incorporando esa información. Veis que, lógicamente, en el proceso de cumplimentación de datos, cada vez que vamos añadiendo información, pues ya nos aparece bajo el botón de acciones la posibilidad de editar esa información cuando consideremos oportuno o borrarla. Igualmente, podemos salir de la página web en cualquier momento, volver a entrar, hacer las sesiones que necesitemos. Además de esos datos generales, muy importante, vamos a aportar una fecha de inicio de mantenimiento a partir de la cual nosotros vamos a proponer ese mantenimiento a la propiedad. La aplicación nos va a hacer un cálculo a 10 años vista, que es lo que nos propone el Real Decreto 853, y se va a calcular a partir de la fecha que nosotros indiquemos. Y luego podremos aportar fechas complementarias que queramos destacar con respecto a la vida útil de la edificación, datos acerca de licencias, acerca de rehabilitaciones o acerca de cualquier otro incidente que queramos destacar en este apartado principal. Luego vamos a aportar información acerca del régimen de propiedad, datos registrales, datos urbanísticos, información muy genérica. Con ello pasaríamos al siguiente apartado en el que vamos a aportar información de los agentes que intervienen en el proceso de vida de este edificio. Porque lo que sí que me gustaría dejar sobre la mesa es que este documento del libro del edificio existente es un documento vivo. O sea, no se trata de un documento que yo como profesional voy a hacer hoy, lo entrego y ya está. Lo suyo, y de aquí la importancia del técnico de cabecera, que estoy segura que todos los que estamos aquí presentes estamos convencidos de ello, es que esa comunidad se apoye de una persona, de un profesional que vaya alimentando esta información, que lo vaya actualizando, porque yo hoy voy a realizar un libro del edificio, pero ese edificio mañana va a tener nuevos contratos de mantenimiento, nuevas intervenciones, nuevos informes, y ya que existe esta figura, lo suyo sería ir dándole valor, y qué mejor forma de darle valor que mantenerlo actualizado. Entonces, claro, nosotros en un momento dado ahora vamos a realizar este libro del edificio existente. Hoy, ¿para qué nos interesa sobre todo? Pues porque es un requisito para acceder a las ayudas de los fondos europeos. Pero, lógicamente, se trata que esto luego valga para algo. Yo para esto siempre soy muy soñadora, entonces lo suyo es que esta información se vaya actualizando y no se quede con una solicitud de unas ayudas. Entonces, bueno, por eso decía de los agentes que intervienen en el proceso, porque al final los agentes hoy son unos y se van sumando nuevos agentes. Vamos a identificar el propietario o representante de la propiedad, el técnico que redacta este libro del edificio existente, que se deja la posibilidad de que sea más de uno, más de un profesional que realice este documento, siempre que se indique el porcentaje de participación de cada uno de los profesionales. Datos acerca de los instaladores que participan en los distintos mantenimientos, constructores, si ya han realizado reformas con anterioridad o tenemos constructores un poco de contacto o de cabecera, suministradores de productos u otros agentes. Al final se trata de que los propietarios tengan localizados todos los agentes en un mismo fichero. Al final, para ir incorporando cada uno de ellos, tan sencillo como ir seleccionando, añadir propietario, nos aparece en pantalla los campos a cumplimentar correspondientes, se rellena, se acepta y veis que ya en pantalla pues ya tenemos ese repositorio de información que nuevamente podemos actualizar, editar, borrar y que se mantenga vivo, que es de lo que se trata. Bueno, además de estos agentes, para describir de forma global el edificio, pues vamos a aportar un plano de emplazamiento y vamos a aportar, la herramienta nos permite hasta 5 fotografías identificativas de fachada, un poco para describirlo de forma gráfica y que esté perfectamente identificado. Y por último, en este apartado de datos generales, como complemento, pues se podrá aportar información acerca de las garantías que tiene en vigor esa edificación, si existen algunas cargas, regímenes especiales y podemos incluso agregar la relación de unidades de ocupación. Quien ya se conozca un poco de memoria los contenidos del anexo 1, veréis que incluso
a veces aparece información que no aparece como información mínima. Es información que implementamos porque consideramos importante y porque ya que estamos haciendo un fichero completo del libro del edificio, pues vamos a agregar toda la información que se pueda y no solo la mínima. Y estos campos que veis en pantalla son un ejemplo de ello. Vale. Con ello ya tendríamos identificado, descrito, localizado nuestro edificio. Con ello ya pasaríamos a lo que llamábamos el bloque 1, que está compuesto por dos patas que hemos dicho, esa pata de conservación y esa pata de uso y mantenimiento. La pata de conservación, lo hemos dicho, ¿de qué está compuesta? De la IT, IEE o instrumento análogo, porque en cada comunidad autónoma, pues en función de la normativa de aplicación, tenemos una denominación u otra, pero al final son instrumentos similares. Del certificado de eficiencia energética, que el certificado de eficiencia energética ya forma parte como tal de la IT, por ejemplo, aquí en Castilla y León, y del informe de evaluación de los edificios, pero bueno, nos lo destacan como contenido mínimo. Y luego también un tercer apartado de documentación complementaria. Cada uno de ellos, pues lo vamos a ir viendo. Con respecto a la primera parte, la IT, antes he comentado esa facilidad de importación de archivos digitales. Con ello, estas pantallas que estamos viendo ya estarían cumplimentadas. Aún así, sí que se permite pues, editar, modificar, actualizar, porque al final lo que vengo diciendo, que es una herramienta viva. Destacar con ello también, y de ello hace hincapié tanto la guía de cumplimentación como el Real Decreto, que lógicamente cuando estamos adjuntando información de una IT, esta IT debe estar en vigor, esta IT debe estar suscrita por un técnico competente y tiene que estar realizada conforme a la normativa de aplicación, ordenanza municipal o legislación autonómica. Igual ocurre con el certificado de eficiencia energética. Entonces, información general que se nos pide aportar si es que no lo hemos aportado ya de forma automática. Unos datos generales acerca del año de construcción, año de rehabilitación, número de plantas, ascensores, superficies. Si queremos destacar algún elemento en particular, pues lo vamos a poder incorporar aquí. Luego nos pide que aportemos información acerca de los usos pormenorizados. Cuando estamos hablando del libro del edificio existente, recordamos que es siempre preferentemente de uso residencial, pero lógicamente podemos tener otros usos en planta baja, en el sótano, y nos piden un poco que describamos e identifiquemos esas superficies y esos usos. Vale. Como segundo punto, ¿qué se nos pide si se tiene constancia de ello? Que esto lo repetiré más adelante también. Documentación administrativa relacionada con la vida del edificio y que se haya incorporado en esas inspecciones técnicas o esos informes de evaluación de los edificios. Por ejemplo, aquí en nuestra IT de Castilla y León sí que se permite incorporar, si tenemos constancia de ello, pues información acerca de licencias, expedientes, cualquier trámite administrativo del que la propiedad nos facilite información, porque muchas veces pues no lo va a tener organizado ni recabado, entonces este tipo de apartados pues no lo podremos complementar, pero si contamos con un representante de la comunidad que cuenta con esta información y nos la facilita, pues la podemos ir incorporando. Añadiríamos documentación, como siempre. Cumplimentamos los datos, podemos aquí subir los documentos correspondientes en formato PDF para que se pueda ir archivando toda la información y con ello pues nos va a quedar listado tantos documentos como necesitemos. No hay límite, podemos tener 1, 20, los que necesitemos. A continuación, dentro de la IT, vamos a hacer una descripción de los sistemas constructivos. Nos viene un árbol de sistemas por defecto que nosotros, si seleccionamos en cada uno de ellos, pues se nos abre una pantalla en la que podremos describir los sistemas constructivos que componen la cimentación, las fachadas, los patios, etcétera. Nuevamente, estos datos aparecerían cumplimentados con la importación de los archivos digitales. Nosotros con ello vamos seleccionando a la vez aquellos sistemas constructivos que existen en nuestra edificación. Y el último paso de esta parte de IT y EE, vamos a recoger información acerca de la documentación disponible sobre el estado de conservación del edificio. Aquí vamos a poder incorporar archivos gráficos, información complementaria, ahora lo vemos. Sería dando añadir documentación, lo mismo.
el título, subimos el documento, veis que al final es muy sencillo y al final se va quedando listado. Luego, información acerca del histórico de las inspecciones. Si con anterioridad en este edificio se ha realizado alguna inspección técnica de edificios, pues igual vamos a dejar constancia de ello. Documentación sobre las instalaciones comunes del edificio, pues si esa comunidad cuenta con alguna y ha sido adjuntado en la ITE, las revisiones de las calderas, revisión del ascensor, de los extintores en las zonas comunes. Lo mismo lo iríamos aquí adjuntando esos boletines, esas revisiones, esa documentación. Luego, información acerca de las valoraciones parciales que ha tenido la ITE, agrupados por estos 5 capítulos que veis aquí, las cimentaciones, estructuras, fachadas, cubiertas, instalaciones, pues normalmente depende normativas y depende municipios, pues estaremos hablando de apto, no apto, favorable, desfavorable, pues pondremos el concepto que sea correspondiente. Si ha existido algún peligro inminente para las personas, se dejará constancia de ello. Lógicamente, si hemos tenido que clicar este apartado, habremos dejado constancia de ello o se habrá dejado constancia de ello por parte del profesional que hizo la inspección al ayuntamiento correspondiente y al profesional para que actúe en consecuencia. Luego, la valoración final y luego una breve descripción de las deficiencias. Me reitero, todo esto aparecería cumplimentado por defecto si ya estamos importando los archivos digitales. El segundo punto, el certificado de eficiencia energética, pues lógicamente vamos a juntar nuestro certificado de eficiencia energética, al igual que con la ITE deberá estar en vigor, deberá estar suscrito por un técnico competente y deberá estar registrado en el organismo autonómico correspondiente. De manera que podremos adjuntar el certificado junto con la etiqueta para tener ambos documentos ahí incorporados, o incluso si queremos agregar más información vamos a poder también. Además de eso, vamos a aportar información en pantalla acerca de los datos que recoge el propio certificado que estamos recogiendo. Y por último, en esta parte de conservación, vamos a implementar documentación complementaria que siempre viene bien. Yo siempre lo digo, las herramientas informáticas están genial porque nos dicen lo que tenemos que poner en cada campo, en cada pantalla, pero muchas veces nos podemos ver limitados porque siempre o quiero añadir más información o más comentarios o información complementaria, pues apartados como este tipo pues nos permiten personalizar este documento con toda la información que nosotros estimemos y no solo con la que nos pide el programa. Vale. El tercer punto, el uso y mantenimiento, que formaba parte, hablábamos de ese bloque 1. ¿De qué está compuesto este apartado? Está compuesto a su vez de 6 bloques. Aquí los he agrupado en 3 colores distintos. ¿Por qué? Porque son de características distintas. Los 2 primeros subapartados que corresponden a las instrucciones de uso y funcionamiento del edificio y al plan de conservación de mantenimiento, pues son esas indicaciones de uso y mantenimiento que ya conocemos, que ya llevamos años haciendo en los edificios de obra nueva y que también los vamos a incorporar para un edificio de obra existente. Los siguientes 3 puntos que nos están pidiendo como contenido mínimo ya tienen una connotación diferente, porque ya se trata más de ir recabando esa información, esas actuaciones, esos expedientes que se han llevado a cabo en la vida útil del edificio. Estos 3 puntos sí que se basan en lo que comentaba, en ir no persiguiendo a la propiedad, pero sí intentar recabar esa información con los representantes de la propiedad, con algunos propietarios, para que nos aporten la mayor información posible de cara a tenerlo todo pues, incluido en este documento. Pero son puntos que van a recoger eso, actuaciones en el histórico y en la vida útil del edificio. Y por último, este apartado de uso y mantenimiento también incluye unas recomendaciones de utilización y buenas prácticas, luego vemos en qué consisten particularmente, que vienen también destinadas directamente a la información por parte de los propietarios. Entonces, cada uno de ellos, brevemente os los voy mostrando con respecto a esas instrucciones de uso y mantenimiento, ¿de qué lo tenemos que realizar? Pues tanto de los elementos privativos y comunes del edificio como de los sistemas constructivos. De los elementos privativos y comunes ya nos aparece en pantalla un árbol de espacios que tenemos en todas las edificaciones. Pinchando en cada uno de los espacios nosotros vamos a poder incorporar esas recomendaciones genéricas y muy dirigidas al usuario,
pues mantén precaución con la ventilación de los espacios, no tapes las rejillas de ventilación de las cocinas, pues información genérica que todos conocemos y que viene bien recoger. Incluso se puede adjuntar un documento en formato imagen para que incluso luego se hagan unas fichas o que estas propias hojas se puedan poner en los tablones de los portales a modo informativo para el propietario, con la foto del dormitorio o la foto de la rejilla que no hay que tapar o la foto del portal con zonas comunes, con las precauciones que hay que tener. Entonces lo vamos a poder ir incorporando. Igualmente, este árbol de sistemas es personalizable. Me reitero, las herramientas están muy bien, que nos digan lo que tenemos que hacer, pero nos tienen que dejar un poquito personalizar los conceptos a nuestro criterio. Por eso nosotros pues, podemos incluir más elementos, más espacios de los que aparecen aquí. Similar descripción de los sistemas constructivos, pero ya un poquito más complejo. Nuevamente aparece otro árbol de capítulos, de cada uno de ellos vamos desplegando y nos aparecen sistemas constructivos por defecto que tenemos en casi todas las edificaciones y pinchando en cada uno de ellos, por ejemplo, si nosotros tenemos zapatas aisladas en nuestra edificación o fachadas de fábrica, pues ya nos va a aparecer la ficha cumplimentada con las instrucciones de uso y mantenimiento. Va a aparecer ya por defecto acerca del uso, las precauciones, las prohibiciones, las prescripciones y del mantenimiento, el mantenimiento que tiene que realizar el usuario, el profesional y con un calendario concreto de actuaciones. Esto va ya a venir cargado por defecto. La aplicación cuenta con más de 200 fichas. No obstante, como siempre, se pueden personalizar. Veis aquí que está el árbol medio desplegado, pero tiene distintas opciones de manera que yo me voy a poder crear nuevas fichas, me voy a poder copiar una ficha existente y personalizarla, me voy a poder crear nuevos subcapítulos y me va avisando de los elementos que yo voy seleccionando en mi edificio. Con ello, ya nos va a aparecer cumplimentado tanto el plan de conservación como un plan de mantenimiento de esa edificación. El plan de conservación ya nos va a aparecer en pantalla los capítulos cuyos sistemas constructivos nosotros hemos ido seleccionando y desplegándolo ya nos va a aparecer un resumen por años que va a contar desde la fecha de inicio de mantenimiento que decía al comienzo de la tarde a 10 años vista y poniéndonos encima de cada uno de esos puntos que aparecen en pantalla nos está recordando qué operación de mantenimiento corresponde en ese año para ese sistema constructivo. E igualmente nos aparece en pantalla, en función de las instrucciones y las operaciones de mantenimiento que hemos seleccionado o cumplimentado, la posibilidad de filtrar por un año en concreto y igualmente nos aparece en pantalla las operaciones de mantenimiento que ese edificio tiene que realizar para cada uno de esos sistemas constructivos en ese año. Lógicamente esto luego sale todo en el informe final, pero esto nos permite pues, revisar, ir para atrás, para adelante, incluir alguna operación, eliminarla, ya trabajar con nuestro criterio. Los siguientes puntos, como comentaba, ya se trata de ir incorporando esa información de la cual la propiedad, el representante de la propiedad, tenga constancia de ello y nos lo puedan facilitar o podamos tener acceso a ello mediante otras vías. Por un lado está este registro de incidencias, no entendiendo incidencias como tal, como algo negativo, sino distintas actuaciones que se llevan a cabo en la vida útil del edificio. Está agrupado en los distintos informes o inspecciones que se han podido realizar. Lo mismo, daríamos a crear inspección, nos aparecen los campos correspondientes, los rellenamos y vamos incorporando. Si ha habido cambios de titularidad o cambios de órganos de gobierno, también podemos ir dejándolo registrado. Incluso si tenemos referencia a las actas correspondientes también. Si se han realizado reformas, rehabilitaciones, cambios de uso, si la comunidad se ha podido acoger alguna ayuda o beneficio en todos estos años, qué seguros contratados tienen. Veis que recabar esta información tiene su tiempo y tiene su tela. Entonces nos va a ir apareciendo en pantalla ese repositorio que nuevamente tiene que ser vivo, porque si no, no tiene mucho sentido salvo el día en que lo hagamos. Lo suyo es ir alimentándolo. Vale, lo mismo con unas operaciones de mantenimiento referidas
a propios mantenimientos, que podemos identificar a las empresas. Aquí ya nos puede aparecer seleccionadas o podemos seleccionar empresas que hemos nosotros identificado en el apartado de agentes y unas operaciones de reparación concretas también. Y vamos a ir archivándolo. A continuación, unos contratos de mantenimiento que se hubieran llevado a cabo o que tengan esa comunidad. Contratos de mantenimiento de revisión de los ascensores, que es lo más común. Si tenemos una caldera comunitaria, igual, pues vamos a ir incorporando las referencias a esos contratos. Y un registro de actuaciones que se han ido llevando a cabo. Aquí, en este caso, ya se trata de actuaciones de mayor envergadura que hubieran contado con proyectos. Entonces, dejaremos esas descripciones de las actuaciones, información acerca de los correspondientes visados, quién llevó la dirección de obra, fechas, datos del constructor, garantías, si se solicitó algún tipo de ayuda pública e incluso ya nos piden otra vez en esos contenidos mínimos una vuelta de tuerca. ¿Por qué? Porque nosotros a lo mejor sí que podemos tener información de las intervenciones que se han hecho en el pasado, de datos del proyecto, si se pidieron ayudas o no, quién firmó la dirección de obra, pero además en este documento vivo nos está pidiendo que con esas intervenciones se incluya, que esto claro lo podremos hacer en las siguientes intervenciones que nosotros como técnicos de cabecera que alimentamos esta figura proponemos. Vamos a incorporar orientaciones y recomendaciones básicas de esas actuaciones que estamos describiendo, unos consejos sobre medidas previsoras de aprovisionamiento, precauciones y prohibiciones a lo largo del tiempo, unas medidas de seguridad y salud en el trabajo y una información acerca de exigencias técnicas y administrativas. O sea, nos está pidiendo un asesoramiento mayor, no solo dar información del proyecto, de la actuación, sino más información que sea útil al propietario acerca de esa intervención que se llevó a cabo. Y nuevamente, pues aparecerá en pantalla todas las actuaciones que vamos incluyendo. Y el último punto, se trata de unas recomendaciones de utilización y buenas prácticas que van sobre todo destinadas a recomendaciones que podamos hacer a las viviendas de forma individual. Nosotros estamos haciendo recomendaciones genéricas del edificio, de los sistemas constructivos, pero claro, en todos los edificios podremos tener viviendas que dan todas al norte, o otras que dan todas al sur, o otras que están bajo cubierta. Y cada una de estas viviendas, pues conviene recomendarlas algunas características particulares para ellas, al igual que recomendaciones de mejora, de rehabilitación específicas para esas viviendas. Entonces, es lo que se pretende con este apartado, incluso que les podamos hacer referencia a guías existentes, que existen muchas del IDAE, de los colegios profesionales, de los consejos, que son gratuitas y que completan este tipo de información. Entonces, con ello iríamos incluyendo esa información más particularizada a viviendas que queramos destacar sobre lo que hemos aportado de forma genérica. Vale, con ello pasaríamos ya al potencial de mejora, que es ese primer punto del bloque 2 que comentaba que es el más novedoso de esta parte del libro del edificio existente. ¿Por qué es más novedoso? Porque ya hemos visto, como comentaba, que ya tenemos información de todo tipo del edificio, de conservación, de eficiencia energética, de contratos de mantenimiento. Hemos recabado todo habido y por haber. Pero ya no se trata de eso, sino se trata de decir o de proponer, vale, pero este edificio, ¿qué puede llegar a tener? ¿Cómo puede mejorar sus prestaciones? ¿A qué puede llegar? Y por eso se nos invita a hacer una comparativa de nuestro edificio con otro de iguales características, pero que cumpla con la normativa actual, que cumpla con las exigencias básicas del Código Técnico actual. Más concretamente, nos está pidiendo que hagamos un chequeo, que hagamos una validación de nuestra edificación, de las exigencias básicas de seguridad, de utilización y accesibilidad, de la seguridad contra incendios, de la salubridad, de la eficiencia energética y de la protección contra el ruido. Además, nos invita nuevamente a ir un poquito más allá y a recoger información no solo que se recoja en el Código Técnico como exigencias básicas, sino que podamos recoger información complementaria que no aparezca en el Código Técnico como tal, pero que consideremos importante recomendar para mejorar las características de ese edificio. Lógicamente, si existe amianto en la edificación, vamos a recomendar de inmediato su retirada,
pero por ejemplo, ya cada vez son más frecuentes los vehículos eléctricos, pues en los garajes comunitarios, pues ya proponer una instalación de puntos de recarga en lugar de que lo tenga que hacer cada propietario de forma individual, implementar digitalizaciones o monitorizaciones de las instalaciones para favorecer el ahorro energético, pues o tantas medidas como profesionales queramos recomendar. Entonces, vamos a hacer una verificación de cada uno de estos aspectos. El esquema que vamos a hacer y también de que nos invita la aplicación en cada uno de estos apartados que hemos estado viendo de cada una de estas exigencias básicas es el mismo. Nosotros vamos a verificar qué condiciones cumple o no cumple con respecto al código técnico nuestra edificación. Con respecto a ello, siempre recordar, el código técnico nos recoge unos criterios a aplicar en edificaciones existentes que nos facilitan un poquito el cumplimiento del código técnico en una edificación de 50 años que pues no va a cumplir el 80% si nos ponemos a rajatabla de cada una de las exigencias. Entonces, recordar que tenemos un criterio de flexibilidad, de reparación de daños y de no empeoramiento, criterios que recoge el propio código técnico cuando estamos interviniendo en edificaciones existentes y que viene bien recordar en este punto que tenemos que hacer ese repaso conforme al código técnico. Entonces, una vez hemos realizado ese chequeo del cumplimiento o no del código técnico, se nos está pidiendo que propongamos el potencial de lo que puede llegar a tener, esas medidas que se pueden llegar a realizar, y las vamos a describir, vamos a aportar el beneficio que conlleva su realización y la complejidad de su ejecución y un coste estimado de la medida que estamos proponiendo. Nos proponen un rango de baremos, veis que es al final un importe estimado, pero sí que hay que realizar ese análisis. Con ello nosotros estamos evaluando ese potencial de mejora y estamos también aportando información no solo de lo que cuesta, sino del beneficio que implica, la complejidad, un poco también para que esa comunidad de propietarios tenga toda la información a la hora de decidir acometer unas intervenciones u otras. Como comentaba, basándonos en estos dos aspectos, el funcionamiento de la aplicación en estos puntos es en todos el mismo. Os enseño el del primero, que corresponde a seguridad de utilización y accesibilidad, en el que se nos pide que verifiquemos las condiciones funcionales del edificio, la dotación de elementos accesibles, la dotación y características de la información y señalización, y en función de esos tres aspectos vamos a hacer esa valoración y evaluación del potencial de mejora. Entonces, en pantalla, ¿qué nos aparece? En el primer punto, con respecto a las condiciones funcionales del edificio, nosotros vamos a poder ir incorporando, vamos a llamarlo incumplimientos, o aspectos que no recoge esta edificación con respecto al código técnico. Podemos ir escribiendo todo aquello que vayamos localizando, todos aquellos aspectos, pero también en la web nos ponen por defecto unas sugerencias de incumplimientos, no me gusta llamarlo así, pero es un poco para hacerlo entender, de aspectos que no cumple con respecto al ascensor, al radio de giro de 1,50 en la entrada del portal, al ancho de los pasillos, la protección en los saltos de altura, pues nos pone unas tipologías que podemos nosotros seleccionar o no, o nuevamente podemos nosotros crear aquello que queramos con el concepto que deseemos. Con ello vamos seleccionando esos aspectos que nuestra edificación de momento no cumple con código técnico y se van a ir quedando ahí archivados. Y veis que puedo editar, borrar en cualquier momento. Con la dotación de elementos, igual, nos aparece una agrupación que nos marca la guía de cumplimentación del libro del edificio existente, que nos desglosan pavimentos, puertas, acristalamientos, barreras de protección, escaleras, piscinas, sistemas de protección frente a la caída del rayo, elementos accesibles, y de cada uno de ellos, igualmente, pues nos vienen aspectos por defecto que podemos seleccionar y nosotros iremos implementando lo que consideremos oportuno. El último punto pasaría similar con respecto a la dotación y características de la información y la señalización de aquellos elementos accesibles que tenemos en nuestro edificio. Entonces, con estos tres puntos que se nos está pidiendo en este caso para la seguridad de utilización y accesibilidad,
pasaríamos al cuarto, que es en el que ya vamos a valorar y evaluar el potencial de mejora. ¿Cómo lo vamos a hacer? Daríamos a añadir valoración, podemos añadir tantas valoraciones como necesitemos y de cada una de ellas ya vamos a proponer medidas concretas. En los puntos anteriores hemos visto que no cumple nuestro edificio y ahora vamos a proponer medidas que técnicamente, lógicamente, sean viables. En recordar que hay muchas cosas que no cumple de código técnico, pero que no van a poder cumplir nunca en ningún momento en determinadas edificaciones y por eso tenemos un criterio de flexibilidad. Y de cada una de esas medidas, pues aportaremos una descripción, qué beneficio aporta, coste por vivienda aproximado y una complejidad. Y iremos añadiendo tantas medidas como sean necesarias. Este esquema se va a seguir para el resto de exigencias básicas. Para la seguridad en caso de incendio, verificaremos las condiciones de evacuación, para evitar la propagación de incendio en el interior y el exterior, de las propias instalaciones de protección contra incendios y luego una valoración y evaluación. No voy a entrar en cada uno de ellos porque es un poco para que vierais el funcionamiento. Con la salubridad igual, estos son los aspectos que nos está pidiendo la guía a aportar y verificar, las condiciones de ventilación de nuestro edificio con respecto a los garajes, a las comunes, viviendas, aseos, qué condiciones de sistema de recogida de residuos presenta nuestro edificio, si es que presenta ese sistema de recogida. Información acerca de las medidas de protección al radón. Igualmente, vamos a estar frente a edificaciones que no van a contar con ningún tipo de protección frente al radón, pero sí que es cierto que, y tal cual lo recoge el ámbito de aplicación del código técnico, si en ese edificio se va a hacer algún tipo de intervención, ya se nos está también obligando a considerar implementar esas medidas de mejora de protección frente al radón, sobre todo si estamos en localizaciones 1 o 2 que están más expuestas al radón. Entonces, nosotros ya nos podemos adelantar y ya vamos a proponer medidas concretas para cuando se vaya a realizar esas intervenciones, pues ya que vayan encaminadas en una dirección. Además, los sistemas de ahorro de agua. Y por último, igualmente, vamos a valorar y evaluar esos potenciales de mejora. Con la eficiencia energética, este apartado es un poco diferente al resto porque sí que nos pide adjuntar el certificado de eficiencia energética, que si ya lo hemos adjuntado en la parte de conservación, aquí ya aparecería. Y también nos pide aportar información complementaria, pues si hemos hecho alguna termografía, ensayos de estanqueidad, de permeabilidad del aire, perdón, etcétera. Pues lo vamos a aportar. Protección contra el ruido, lo mismo, ruido interior, ruido exterior, frente a ruidos de instalaciones. Y luego el apartado de otros, que siempre viene bien para ir nuevamente más allá, para proponer aspectos que no estén recogidos en el código técnico, pero por las características del edificio que consideremos oportuno, pues viene bien recomendar o proponer. Vale. Con todo ello, que ya veis que todo ello ya lleva un análisis muy profundo y exhaustivo. Ya vamos a realizar un plan de actuaciones concreto, porque nosotros ya hemos visto todo lo que puede llegar a cumplir nuestro edificio con medidas concretas que ya hemos descrito. Y ahora ya vamos a hacer un plan de actuación, vamos a proponer a esta comunidad de propietarios qué aspectos hacer y cuándo hacerlos, porque ¿cuántos de nosotros vemos diariamente intervenciones que se han realizado a lo largo del tiempo en los edificios que muchas veces no es que no se hayan realizado con sentido, pero muchas veces a lo mejor no se ha analizado correctamente o se ha hecho precipitadamente o se podían haber ahorrado esa propiedad dinero si hubieran hecho una previsión de un mantenimiento preventivo, calculado y propuesto? Pues al final es lo que se pretende con este apartado, en el que nos están pidiendo que aportemos información de intervenciones ya concretas que vamos a proponer en función del análisis que hemos hecho. Vamos a poder hacer unas combinaciones de medidas que optimicen la ejecución de las mismas al realizarlas de forma simultánea. Y vamos a también hacer una programación en el tiempo, pues para proponer eso, pues puedes hacer estas medidas hoy, estas otras medidas dentro de un año o en 5 años. Y luego, lógicamente, la propiedad podrá seguir esa recomendación o no, pero al final es un criterio de un profesional que tiene ahí recabado y que ya incluso pueden hacer previsiones a futuro.
Para hacer este plan de actuación, pues daríamos añadir otra intervención y ya nos aparece en pantalla la información que hay que ir aportando de cada una de las medidas. El primer apartado es un desplegable en el que ya va a aparecer las medidas que nosotros ya hemos descrito en nuestro potencial de mejora. Entonces ya aparecen aquí nuestras medidas concretas. De cada medida en concreto, pues iremos aportando información de si es urgente o no la realización de esa medida, su descripción, si se trata de una medida de conservación o de corrección, información acerca de la racionalización del uso y gestión del edificio, alcance de las obras, qué prestaciones estamos mejorando con esta intervención que estamos proponiendo, nuevamente qué ventajas ofrece para el usuario, porque nuevamente el foco tenemos que ponerlo en el propietario, que es el que va a impulsar luego todas estas obras. Y si no está convencido de lo que nosotros le decimos, pues tampoco va a hacer nada. Entonces, siempre es conveniente informarles acerca de lo que estamos proponiendo, que es para algo y que es en un beneficio a su favor. Luego, un coste aproximado y una duración en meses. De manera que nosotros vamos a ir incorporando las intervenciones que consideremos oportunas con nuestro criterio. 7, 20, 1, las que sean. En el siguiente punto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer combinaciones de intervenciones, porque claro, yo a lo mejor estoy proponiendo intervenciones en la fachada, otras en la cubierta, otras de las instalaciones, y hay cosas más urgentes que otras y hay cosas que se pueden hacer en una misma intervención y otras que pueden esperar. Por eso nos están proponiendo que hagamos esas combinaciones de las medidas que nosotros ya hemos descrito. De manera que, dando a crear una combinación, me aparece la posibilidad de seleccionar medidas. Nuevamente aquí aparecen las medidas que yo estoy creando. De cada una de esas medidas ya la voy a aportar de forma aproximada, lógicamente, una fecha de inicio y una fecha de fin que estamos proponiendo nosotros. Nuevamente, esto no es obligatorio, es una recomendación que un profesional hace. Y vamos incorporando esa medida a una combinación, a un paquete, a un pack de medidas. En este caso, he creado una combinación con 3 medidas. Entonces, de estas 3 medidas, ya voy a proponer una actuación global. Voy a aportar una descripción de estas medidas en concreto, porque se van a hacer de forma conjunta. ¿Qué reducción de consumo de energía primaria no renovable implican estas intervenciones? Esto es muy importante porque, como bien sabéis, las ayudas recogidas en los fondos Next Generation nos están pidiendo que justifiquemos al menos ese 30% de reducción del consumo de energía primaria no renovable. Ese 30% lo podemos alcanzar con una única medida o con una combinación de medidas. Pues a lo mejor tenemos que juntar varios aspectos para llegar a ese 30%, pues aquí lo podremos justificar. Nuevamente aportar esas ventajas que conllevan a la propiedad que se simultaneen estas intervenciones, estas medidas, con el coste aproximado de las mismas, información acerca de la duración y de la organización de las obras. O sea, estamos haciendo un análisis muy exhaustivo. De manera que vamos a crear varias combinaciones, varios paquetes priorizados en el tiempo, porque yo ya he aportado las fechas de cada uno de ellos y ya sé que la combinación 1 la voy a poder hacer en 2022 y la combinación 2 y 3 la voy a proponer para el año 2023. Son propuestas. Nuevamente se puede ir para atrás, para adelante, modificar lo que consideremos oportuno. Y el último punto del plan de actuaciones es simplemente verificar la información que hemos aportado en el punto anterior, porque ya nos aparece agrupado por año las intervenciones que nosotros estamos proponiendo y nos permite incluir una descripción o unas objeciones al respecto, que siempre viene bien que podamos no explayarnos, pero incluir comentarios que bajo nuestro criterio queramos resaltar. Y el último punto, lo que comentaba, un resumen, no de todo lo que hemos contado, porque ya veis todo lo que hemos tenido que contar, sino un resumen dirigido al propietario de aquellos aspectos que queramos destacar referente a la conservación, al mantenimiento de su edificio y a la previsión de las actuaciones que le estamos proponiendo, nuevamente, proponiendo realizar. Una vez cumplimentado esto, nosotros ya podremos generar
el resumen de nuestro edificio. En pantalla primero aparece un resumen con todo lo que hemos cumplimentado, todos los aspectos, todos los contratos, todas las fotografías, todas las fichas. Bueno, ya veis que es un documento bastante extenso. Lo podemos ver en pantalla y antes de generarlo, volver atrás, modificarlo, actualizarlo, lo que consideremos oportuno. Y desde la pantalla principal ya veis que cada usuario tiene ahí los libros del edificio existente que necesite, puede editarlo en cualquier momento, borrarlo, crearse una copia de seguridad para luego volver a restaurarla o imprimir el documento pues, para entregarlo a la propiedad. Y eso es todo. Creo que he sido puntual, menos mal. Dejo 4 minutitos si tuvierais alguna duda o no sé. Y sobre todo, pues bueno, nuevamente agradeceros la invitación, que desde el Instituto estamos a vuestra disposición para aclaraciones tanto de esta herramienta como de otros aspectos. Y nada más. Hola, buenas. Yo en su día adquirí una copia de un software que hacía el libro del edificio y se vendía, lo suministrabais en un CD y demás. Sí. Ya tiene muchísimos años. Además. Sí, bueno, claro. Es como los demás. Sí. Como lo compramos. Eso. La pregunta es si este software va a ser gratuito, si va a haber que pagar algo. Yo no sé si lo he soñado o lo oí en algún sitio, que para los edificios de Castilla y León iba a ser gratuito. En fin, quizás alguna aclaración al respecto, si es posible, pues sí. Yo lo agradecería. Gracias. Este software es un programa que ponemos a disposición en el instituto y sí que va a tener un coste. Me diréis cuál. Estamos en conversaciones con distintos organismos para que sea lo más asequible posible. La parte del libro del edificio de obra nueva la tenéis disponible, podéis consultar ahí, está operativa, hay gente que ya la tiene contratada desde hace más de un año. Y sí, este software, más que software, esta web, sí que es de pago. Y luego sí que hay una versión que estamos realizando para la Junta de Castilla y León, que las condiciones, claro, yo de momento no me quiero adelantar a informarlas antes de tiempo y que lo informe la administración que corresponda, pero vamos, sí va a haber una versión específica para Castilla y León. Eso sí que os lo puedo decir y que se lanzará en breve, que también os vamos a mandar información en cuanto podamos. Os informará la administración. Hola, buenas tardes. Enhorabuena, lo primero, Laura, por el trabajo. Bueno, un poco mi foco, que luego yo doy la siguiente charla, es un poco la centralización de datos y beber de soluciones que ya van estratificando esos datos. Me gustaría saber, dado que tenéis un trabajo muy bueno, si es viable conectar a vuestra solución y absorber esos datos o centralizarlo o cogerlo y trabajar con ellos de otra manera. A mí este tema me encanta. Y sí, en el instituto siempre apostamos por este tipo de intervenciones. Claro, lógicamente esto es una herramienta que usan los profesionales. Entonces, según se está planteando, no podemos coger una información de un profesional y compartirla por otras vías. Pero sí que hay mecanismos con los responsables dando su consentimiento cuando presentan un documento determinado que se pueda centralizar. Date cuenta que nosotros siempre nos gusta apoyar las herramientas informáticas con archivos digitales exportables. Entonces, siempre es planteable eso. Nosotros sí que lo tenemos siempre en la cabecita estos temas. Claro, acometer directamente con estas web no es posible porque son datos privados de cada profesional. Entonces, eso no es fiable. Pero otras vías sí. Vale, de acuerdo, gracias. ¿Una pregunta más? Sí. Bueno, a riesgo de ser un poco pesado, No. Quería preguntaros si
estáis haciendo algún tipo de difusión de este documento y de la herramienta entre los administradores de comunidades, porque que es un documento vivo y, vamos, tu presentación ha sido fantástica. No tiene ni la más mínima objeción por parte imagino que ninguno de los que estamos aquí, que somos todos técnicos, pero esto es dinero, es decir, que haya un técnico de cabecera para cada comunidad, pues no sé si lo veo, porque yo vivo en una comunidad y sé lo que pasa, y en todas más o menos pasa lo mismo. Entonces, la labor de concienciación entre administradores de comunidades de vecinos, no sé si estáis haciendo algo o no. Yo me permitiría el atrevimiento de sugeriros que igual ahí hay trabajo que hacer, porque son ellos los que tienen la mayor parte de la documentación que hay que incluir ahí. Totalmente. Y sin su ayuda y complicidad va a ser virtualmente imposible que esto funcione. Gracias. Esto es como todo. Este instrumento tiene muchas patas, no solo la de los profesionales que vamos a utilizar esta herramienta. Tiene las patas de los propietarios que colaboren, del administrador de fincas, esencial, de la administración que respalde y que solicite este documento. En el instituto intentamos trabajar en todas las vías que podemos, que nunca es suficiente, pero sí, a la hora de concienciar, el administrador de fincas es esencial en este proceso. Entonces, sí que no hay que olvidarlo nunca. Laura, una pregunta que nos hacen vía online. Nos dicen que si la futura actualización de este libro solo se podrá realizar a través de este software. Yo entiendo que se refiere al libro del edificio que había antes, no al... Y por el mismo técnico que lo ha redactado. Dice así, no... Entonces yo creo que está preguntando que si tiene que ser el mismo técnico el que haga el libro del edificio existente, si es que había otro libro anterior. Lo entiendo así, no lo sé. A fecha de hoy existe una web, como comentaba, del libro del edificio de obra nueva. Entonces, esa web se va a actualizar para que tengan todos los contenidos completos. ¿Qué permite esta web? Que un libro del edificio pueda estar hecho una parte con un usuario, puede descargarse una copia de seguridad y compartirla con otro compañero y puede otro compañero terminar el documento. Entonces, en la primera pregunta, ¿va a ser actualizada la herramienta existente? Sí, si se refiere a la última. Al software de escritorio que comentábamos antes, no, pero a la versión en web sí. Y si se va a poder participar varios profesionales, si comparten esos archivos digitales, sí. No, Reitecil es la web de las ITES, de la actualización de la web que es librodeledificio.com. Que esa sí que existe ya. Con tantas herramientas, normal. Muy bien. Pues si no hay más dudas, quedamos a vuestra disposición, no obstante, a través del instituto para más cosas que puedan surgir. Muchas gracias y hasta pronto.